Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad, el grupo número uno abordará el tema de la terapia focalizada en las emociones. Leslie Greenberg, uno de los mejores especialistas mundiales en el tema de las emociones, nace en Johannesburgo, Sudáfrica, en el año 1945. Asimismo, estudia la carrera de Ingeniería Industrial, desarrollando su labor en la investigación y la docencia en el país de Sudáfrica como en Canadá. Años más tarde realiza su doctorado en psicología en la Universidad de York, en Canadá, en el año 1975. Greenberg se forma en la Gestalt, en el Instituto de Palo Alto, en California, en lo que es en la terapia en familia, en la orientación centrada en la persona y en psicoterapia experiencial. Greenberg participa también todos los años en los más importantes congresos internacionales y ha sido también presidente de la Asociación Internacional para la Investigación en Psicoterapia. Finalmente, ha publicado numerosos artículos y es coautor de los principales libros sobre los enfoques de la psicoterapia centrado en las emociones. Mi nombre es Stefano Campos y ¿cómo empezó la terapia focalizada en las emociones? Esta terapia tuvo sus inicios en la década de 1980. Antes era denominada como la terapia experiencial de Green e incorpora fundamentos teóricos de la terapia gestal y la terapia centrada en el cliente. ¿Por qué me fue creada la terapia focalizada en las emociones? En el año 1985 fue aprobada por la doctora clínica Sue Johnson y Leslie Greenberg. ¿En qué se enfoca la terapia focalizada en las emociones? Se enfoca en ayudar a los clientes a explorar y modificar sus experiencias y sus esquemas emocionales. Además, se junta con el trabajo de la experiencia corporal, cognición, emoción y percepción. Asimismo, poniendo el foco de la terapia en el trabajo personal. Muy buenos días, profesor. En esta ocasión, quien le habla, Carlos Ayrton Ramón Espinosa, va a explicar acerca de la terapia focalizada o centrada en las emociones en lo que son las parejas. ¿Ok? Como se podrá ver acá, habrán 5 etapas en lo que son las que componen, bueno, este tratamiento, ¿no? La primera es la toma de conciencia, ¿no? Aparentemente es un proceso sencillo, aparentemente, un proceso lógico en el cual debería primar el sentido común, el tal sentido común. Sin embargo, resulta muy determinante, resulta ser muy complejo, muy determinante durante la terapia, ya que es la base, ¿no? Para poder introducir un cambio en los esquemas emocionales de las personas, ¿no? Es importante poder distinguir y dar nombre, ¿no? a las emociones que uno va experimentando. Porque hay muchas personas que no son capaces de distinguir las emociones que van sintiendo, ¿no? Es el paso más fundamental de la terapia. El segundo habla de la expresión emocional, ¿no? Una vez que ya la persona, o bueno, en este caso, los miembros de la pareja, ¿no? Tienen identificadas las emociones que sienten, será necesario poder conocer, ¿no? Un poco más de la emoción que sienten y ser capaz de poder expresarlas. Es necesario poder expresar las emociones y no reprimir nada. Tampoco es dable la evasión de las emociones, ¿no? Si bien es cierto, hay emociones no positivas ni negativas, porque si bien es cierto, las emociones no son positivas ni negativas, son agradables o desagradables, que es distinto, pero las emociones siempre se están para comunicarnos algo, por lo que no podemos catalogarlas como positivas o negativas. ¿Sí? Lo tercero viene lo que viene a ser la regulación emocional, que habla acerca de poder sentir la, la emoción y no reprimirla, ¿no? Uno tiene que ser capaz de poder expresar esto de manera adecuada y viene mucho acá el aspecto de la inteligencia emocional. Hay que ponerle freno a las emociones, a todo tipo de emociones agradables y desagradables. Uno tiene que saber expresar su felicidad, uno tiene que saber expresar su tristeza de manera regulada, ¿no? Asimismo, en las parejas, que es muy común, lo que es el enojo, ¿no? Como parte de la convivencia o desacuerdos, es necesario saber expresar las emociones de manera regulada y no totalmente descontrolada, sino caemos, o bueno, las parejas caen
en lo que viene a ser violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Como penúltima etapa, tenemos la reflexión, ¿no? Que si bien es cierto, por lo que ya hemos visto en los anteriores pasos, ya existe un procesamiento de la emoción, ¿no? Ya una vez de que uno se da cuenta de lo que siente, sabe distinguirlo, existe un componente cognitivo que permite procesar la emoción que la pareja va sintiendo, ¿no? Y bueno, cabe también mencionar en esta parte de la reflexión que una vez por la información recibida, la terapia recibida, en este caso lo que es la pareja, en este aspecto, ya la pareja puede operar con la información que el psicoterapeuta les ha dado, ¿no? Y en base a la experiencia que ellos tienen, se le podrá dar un sentido. Y en base a esa experiencia, sea positiva o negativa, podrá pues expresar sus emociones de manera regular. Y por último, hablamos de la etapa de la transformación, ¿no? Que es uno de los grandes, bueno, en este caso, mecanismos necesarios para poder cambiar las emociones, ¿no? Es decir, que una vez ya dada la asesoría necesaria, la terapia necesaria, el reforzamiento necesario en la pareja, ya podremos lograr, ¿no? O la pareja podrá lograr modificar la experiencia emocional, ¿no? Y podrá adaptarla, ¿no? Por ejemplo, puede ser también la búsqueda de experiencias, ¿no? Que generen respuestas emocionales incompatibles con la emoción inicial. Es decir, una vez de que uno se da cuenta que siente, reflexiona acerca de lo que siente y modificando el esquema emocional de la persona, de repente incluso las respuestas emocionales que uno daba, eso de un inicio de repente impulsividad, ya no serán ahora. Esas emociones, esas respuestas emocionales serán incompatibles, ¿no? Con la emoción inicial, ya que uno sabe, modifica sus esquemas emocionales y ahora sabe cómo expresar las emociones. Esta terapia en pareja suele ser un poco complicado y sobre todo el primer paso, como lo mencioné, acerca de la toma de conciencia, suele ser un poco complicado, no es nada sencillo, sobre todo si por una parte las parejas suele estar perturbada, ¿no? Es distinto a una insatisfacción emocional, ¿no? La perturbación viene a ser las ideas inflexibles que una persona tiene sobre la relación. Por ejemplo, el típico machismo, ¿no? De que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que se queda cuidando, ¿no? Cuidando a los hijos o con los quehaceres de la casa, ¿no? Uno no sabe cómo la otra parte de la pareja se siente, ¿no? Y ahí viene la intervención de la terapia pareja. Tienen que hacerse dar cuenta por los dos lados cómo es que una parte de la pareja, una parte es cómo es que se siente. Y bueno, sin nada más que agregar, le doy pase a mi siguiente compañera. Que te tengo que estar dando explicaciones a ti, chamaco baboso. No, pero mire cómo ande, le puede pasar algo. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Déjame en paz. Sale, no puede llegar uno a su casa tranquilo porque entonces... ¿Y cómo estás? No, no, ¡No está bien! cállate. Te hubieras largado con la zorra de tu mamá en vez de que me estuvieras ahí fregando. Todo esto es tu culpa. Ok, frente al ejemplo que acabamos de visualizar, podemos darnos cuenta que dentro del ámbito familiar se establecen y a su vez se mantienen vínculos tóxicos o inestables, los cuales están regidos por una comunicación poco o nada asertiva, el juzgar constantemente a los miembros de la familia, padres contra hijos y viceversa, el recriminarse o sacarse cosas en cara, también la victimización la manipulación emocional, que es algo muy frecuente y actual, y podemos darnos cuenta que todos estos patrones de conducta negativa se van a ir agudizando o intensificando con el tiempo, es decir, por lo mismo que son inestables, no va a haber un tope o no va a haber un alto hasta que la persona pueda hacer un trabajo personal de dicho evento.
¿Cómo es que nosotros podemos afrontar este tipo de conflictos en el área familiar? Vamos a partir de tres principales pasos. La primera es la cognición, la segunda emoción y la tercera la percepción que tengamos sobre las mismas. De hecho, la primera nos lleva a hacer una introspección o autoevaluación personal, es decir, en qué podemos estar equivocándonos, qué podríamos estar fallando, quizás algún tipo de conducta frecuente, una manera de contestar frente a dichos eventos o alguna otra, lo que nos lleva también a poder, posterior a ello, identificar la emoción. En el caso del joven pudimos observar de que era un sentimiento ligado al rencor, también a un fuerte sentimiento de rechazo por la madre y acciones que ella había cometido anteriormente. Y dentro de este enfoque especialmente es muy importante reconocer e identificar nuestras emociones, ya que ello nos va a permitir construir mejores relaciones interpersonales saludables, mucho más estables y por lo mismo crear vínculos sanos. Al hacernos responsables nosotros también vamos a poder gestionar mejor nuestras emociones y al mismo tiempo controlarlas frente a eventos conflictivos o de otras magnitudes que se nos pueda presentar posteriormente. Por último, la percepción que tengamos sobre ellas, es decir, también nos lleva a una adaptación emocional. Algo peculiar que tiene este enfoque es crear como una especie de mecanismo de defensa la adaptación que tengamos de nuestras emociones. Procesar de manera emocional dichas situaciones que hemos vivido, conflictivas, en este caso dentro del área familiar, también crea una reacción adaptativa frente a dicho evento, lo cual también origina una supervivencia, es decir, también llamado un mecanismo de defensa. Bueno, mi nombre es Krishna Rodríguez y explicaré acerca de la terapia focalizada en las emociones en depresión y lo haré por medio de un caso. El caso refiere a una mujer de 39 años que se siente decaída, deprimida, expresa que toda su vida se ha sentido así, refiere que no ha estado trabajando y que suele aislarse de todo su entorno social. Su madre es alcohólica y actualmente no tiene contacto con ella, su padre siempre ha estado distanciado emocionalmente de su familia y se le ha percibido como crítico y enjuiciador. Hay una historia de castigo físico en toda su niñez por parte del padre. Lo que va a hacer el terapeuta en las primeras sesiones es identificar los principales asuntos que están relacionados con la depresión. Luego va a escuchar a la paciente utilizando afirmaciones empáticas, como por ejemplo yo te comprendo, yo te entiendo, y también va a realizar formulaciones para comunicar su comprensión a la cliente. Luego, mediante las sesiones, se va a percatar de la existencia de asuntos inconclusos con relación a su padre, ¿no? Porque ella siente un gran resentimiento y a lo largo de su vida, él la ha hecho sentir que no merece ser amada. En la otra sesión, la siguiente sesión, el terapeuta va a utilizar la técnica de la silla vacía y la cliente va a iniciar un diálogo con su padre imaginario, le va a expresar en palabras cada una de sus emociones, ¿no? Como por ejemplo, yo necesitaba de tu afecto, de tu cariño, necesitaba que me hicieras sentir importante en tu vida. Y mediante ello, la cliente termina reconociendo de que lo que ella necesitaba era aceptable, ¿no? Y así comienza a cambiar su creencia sobre que el fracaso con su padre no era porque ella no fuera digna de ser amada. Habiendo procesado su enojo y su tristeza, transforma su vergüenza y adopta una posición más compasiva y comprensiva hacia su padre. Y aquí es donde ella va a darse cuenta de que quizás él no quiso ser así, sino que no sabía cómo, no le enseñaron cómo, no le enseñaron a ser afectivo, y así va a lograr entender que él hizo lo mejor que pudo. Leslie Greenberg menciona una frase: para transformar emociones dolorosas hay que sentirlas. ¿Cómo lo interpretamos? Muchas veces las personas han tenido emociones negativas debido a una mala experiencia, el cual usan la razón para no aceptar esa mala experiencia, pero para transformar esa experiencia que han vivido, es importante fijarse en las emociones y no en la razón, porque fijarse en la razón simplemente nos va a dar explicaciones de por qué no aceptar esa experiencia. Pero cuando sentimos la emoción al 100%, aceptamos al 100% lo vivido, transformamos esa emoción, transformamos esa experiencia, cambiamos la interpretación. Es ahí donde el cambio surge. Muchas gracias por su atención.